Mirad, ahora os presento... ¿Cómo te presento yo a ti? Soy un adelantado. Él es Marina de Huertas, es una persona a la que yo admiro muchísimo. Le he visto crecer como filósofo, él sí ha podido ser partícipe de eso y es un placer tenerle aquí. Omar Linares Huertas tiene una consultoría filosófica que se llama Telos, ¿verdad? Y viene a hablarnos sobre esa experiencia. Yo no hago spoiler, me voy a callar porque es una charla más tan interesante como más que esto. Adelante, Omar. Muchísimas gracias, Sole, gracias por la invitación y gracias a todas y todos por el tiempo que estáis dedicando en estar aquí esta mañana. Vengo a hablaros también de mi experiencia, una experiencia que entiendo puede ser un poco marginal, en el sentido de que muy poca gente toma este camino, pero creo que el valor de mi intervención es la posibilidad de que alguno de vosotros sienta que ese también puede ser su camino. Entonces quiero hablar un poco también de las dificultades que tuve y de las que ya no están, porque algunos hemos ido abriendo camino, pero la cosa también se va asentando. Y bueno, entiendo verdaderamente que esto es una intervención para muy pocos, pero si hay alguno de mi tribu, si hay alguno a quien vaya dirigido esto, pues bueno, yo hubiera agradecido mucho que me hubiesen dicho ciertas cosas en su momento. Entonces empiezo explicando un poco mi relación con la filosofía. Fue extraña desde el principio. Yo, al revés de lo habitual, tuve un profesor de bachiller que fue horrible y entonces suspendí filosofía. Pues no me interesaba en absoluto, me fascinaba el pensamiento, me fascinaba leer, pero tuve un prejuicio horrible que pensaba que la filosofía pues, era otra cosa que me estaba explicando ese señor y que no tenía nada que ver. Total, que me suspendieron y tuve que estudiarla en privado en verano. Y cuando yo me puse con los textos en privado, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí en la filosofía encontré un arsenal, una artillería existencial que yo estaba precisando para mis propias crisis existenciales, para mi propio camino y mi propio desarrollo. Entonces para mí fue un grandísimo descubrimiento y yo tenía ese punto de amor por la filosofía, pero desde el primer momento sabía que no me quería dedicar a la docencia, aunque la respetaba profundamente. Para mí la admiración que tengo por la docencia, tanto de instituto como de universidad, es muy alta. Pero yo sentía que no era algo para mí. Yo no quería explicar filosofía, mi intención era trabajar con personas, con ese trabajo filosófico que yo había hecho conmigo mismo, hacerlo con otras personas, pero en mi infinita ignorancia de ese momento pensaba que la filosofía solo tenía la salida de la docencia. Entonces me planteé la posibilidad de estudiar psicología, porque era lo que me daba el formato de consulta. Pero asomándome un poquito vi que no era lo que quería, entonces al final lo que dije fue, bueno, renuncio a la consulta, ya que no existe en filosofía, pero me meto en la carrera de filosofía porque la necesito vitalmente, porque no es para mí una opción no estudiar esto, porque siento que necesito herramientas para pensarme y necesito herramientas para pensar la vida. Están aquí, ya veré lo que hago con mi vida dentro de 5 años, que yo soy un señor y tengo la licenciatura, o sea que ya veré qué voy haciendo con estas cosas. Entonces, esa fue mi decisión y en cuarto de carrera un profesor habló de algo que era el asesoramiento filosófico. Habló muy mal de ello, estuvo barajando de ello, pero a mí me da igual, ¿no? A mí el impacto fue como aguardar un segundo de qué estamos hablando. O sea, que hay filósofos en consulta ahora mismo, ¿no? Claro, se me unieron, se alinearon los astros, empecé a informarme en ese momento, vi que ya había asociaciones, vi que ya había gente en activo y para mí fue una revolución. Y dije, vale, ya tengo un camino. Sí que me di cuenta en ese momento que había poquísima gente que se dedicaba a eso. Cuando yo empecé a formarme en esto, yo creo que viviesen de eso, que era lo que yo quería, no quería compatibilizarlo, yo tenía claro que era mi vocación, que viviesen de eso, quizás no había más de 5 personas en España. Y yo dije, vale, pues si aquí solo viven de esto los mejores, lo voy a apostar todo. Aquí simplemente por no quedarme con el arrepentimiento, por si el día de mañana no lo consigo, pues bueno, no lo he conseguido, pero no sé por cobardía o por falta de apuesta.
Entonces decidí empezar a formarme. Había seminarios intensivos presenciales en Madrid, yo soy de Granada. Me cogía el autobús de la 1:30 del Alsa para ahorrarme la noche de hotel y llegaba a las 6 de la mañana con más sueño, pero allí estaba yo como un campeón con 3 cafés, hacía el seminario y me volvía. Luego empezó a haber también algunos cursos más extensos, empezó a haber formaciones online que ya se han asentado con la pandemia. Leí todo lo que caía en mis manos, empecé a formarme en las diferentes líneas que en España he empezado a ver, que esto es algo bonito, que ya no hay un asesoramiento filosófico, hay diferentes escuelas que como es siempre habitual en filosofía, ya creo que ni siquiera se entienden entre sí, que esto es algo como muy filosófico, ¿no? De lo tuyo no es asesoramiento, pero por favor, dejemos estas cosas un poco aparte, ¿no? Pero lo importante es esto, que ya había diferentes líneas en las que uno podía ir formándose y ir viendo lo que a mí me resonaba. También me parecía que el hacer filosofía práctica debía ser algo que estuviese bien enraizado teóricamente. Entonces yo decidí hacer investigación, a pesar de que no quería ser docente, pero sí me parecía importante también para mi formación en consulta estar bien amueblado. Entonces hice el máster de investigación y luego entré al doctorado, y tanto el TFM como la tesis doctoral lo dediqué a cuestiones existenciales y cómo ciertos planteamientos de la filosofía helenística. En la tesis doctoral me centré más en el estoicismo, pueden servirnos para afrontar, comprender y superar a través de esa conversión crisis existenciales, ¿no? Algo que cuando empecé tenía bastante rechazo, pero luego se fue haciendo algo más normal. Cuando defendí la tesis tuvo buena acogida, sobresaliente cum laude, que creo que es algo muy común, que tampoco habla mucho de la tesis, pero bueno, me resulta sorprendente que tuviese esa acogida. Luego tuvo alguna mención en medios de comunicación. Os digo esto para que veáis que la cosa se va asentando y que no va siendo tan marginal. Eso por la parte de doctorado. Y bueno, a mitad de doctorado abrí incluso abrí mi página web cuando ya me había formado, que yo entiendo que esto no acabo de formarse nunca. Ya había hecho prácticas con personas, con amigos y con gente de la formación, y ya entendía que podía empezar a rodar, a tener esas horas de vuelo, abrir la página web, que llegaban consultantes por boteo, como debe de ser, ¿no? Entiendo que esto es una carrera a largo plazo y que el acompañamiento tiene sus propias exigencias y que no es sencillamente algo así. Por supuesto, evidentemente, fui compaginando mi trabajo en la consulta siempre muy centrado, que quería esto, pero no me daba para vivir. Entonces trabajé en otros ámbitos que afortunadamente también sentí míos. No voy a hablar de esto, pero sí sería un tema muy interesante. Yo también trabajé en el ámbito de la empleabilidad. Hacía talleres de activación hacia el empleo, coordiné un programa de un equipo de desempleados para acompañarles, y creo que ahí la filosofía tiene una labor brutal, porque yo siempre sentí que el trabajo que hice con ellos era un trabajo existencial, porque estaba trabajando con personas insertas en un sistema neoliberal que les estaba diciendo que, utilizando la motivación mal, les estaba diciendo que si quieres puedes, así que si no tienes trabajo no te lo estarás currando tanto. Entonces creo que el dar ese espacio para que ellos viesen dónde estaban, para que pudiesen expresar eso, para que pudiesen hacer la crítica al sistema, pero sobre todo activarnos y salir adelante, porque solo con la crítica no salíamos. Fueron unos años en los que yo me sentí muy filósofo, haciendo cosas que entiendo que no eran filosofía, pero que a mí me llenaron mucho. Fui compatibilizando hasta que llegó el punto en el que ya me fui asentando, bueno, más años, gente que te recomienda, entonces, pues bueno, empiezan a salir las cuentas. Y desde 2014 que abrí la página web, a día de hoy puedo decir que llevo 2 años viviendo exclusivamente de mi consulta, dado de alta como autónomo con todo lo horrible que ello implica, pero muy feliz de no trabajar para otra persona, y con los dedos cruzados de que dure hasta los 67 cuando me jubile, pero como todo emprendimiento no tengo ni idea, pero incluso si se acabase mañana ya os digo que no me arrepentiría en absoluto, ¿vale? Entonces,
ya os digo, esta intervención lo que quiero transmitir es para todas aquellas personas que estudiasteis filosofía no solo por inquietud intelectual, sino por necesidad vital. Y que esto que os estoy diciendo, que también os pueda resonar un poco, para todos aquellos que habéis experimentado el carácter transformador de la filosofía, que sentís que a vosotros y a vosotras os ha impactado, que sepáis que si os gusta la idea de poner delante de otra persona a trabajar ciertas cuestiones, esto se va sentando y estamos haciendo muchos esfuerzos en esta línea. ¿Qué es el asesoramiento filosófico? Porque es que es un nombre horrible, pero es que no hay traducción buena, de verdad. Es la traducción de Philosophical Counseling, que es el nombre que se le dio en Estados Unidos a esto. Asesoramiento suena a asesoría, que asesoramiento suena como si dijese, tú lo que necesitas es esta filosofía, que no es esto en absoluto. Pero ¿cómo traducimos counseling? Es que no tenemos consejería, también suena a consejo. Personalmente estoy más cómodo con el término de acompañamiento filosófico, porque no deja de ser como acompañamiento, pero no sé hasta qué punto suena ciertamente transpersonal o algo así. En fin, no hay traducción buena, así que lo importante es cómo lo transmitáis. Principalmente yo lo entiendo como una ampliación del espacio filosófico. No estoy de acuerdo con estas críticas que nacen de la filosofía práctica como, de nuevo, es que lo que hacemos nosotros es filosofía de verdad, porque es lo que hacía Sócrates, y lo que se hace en la universidad no lo es. No. Si una persona decide encerrarse en su despacho y dedicar su vida a estudiar el concepto de no sé qué en este autor, maravilloso, porque aporta muchísimo. Maravilloso todos los docentes de instituto y de facultad que están llevando la filosofía y que están haciendo, por supuesto que sí, pero todo eso que es puramente filosófico no supone la totalidad del espacio filosófico. Hay una ampliación en la que nosotros podemos hacer todo esto. Las compañeras también van a explicaros otras posibilidades. Dentro de este acompañamiento es la recuperación de la vertiente sapiencial, terapéutica, con 3.000 comillas a cada lado con terapéutica, existencial de la filosofía, que es la filosofía como arte de vida tal y como se entendió en sus orígenes durante 500 años de escuelas helenísticas, en obras fascinantes, muy transformadoras, con un vitalismo que se perdió cuando, sin entrar en críticas, cuando lo absorbió el cristianismo y quizá ya no era conveniente que la gente tuviese herramientas para pensar y comprender la vida por sí misma y decidir cómo le van a vivir, porque quizá ya teníamos un modelo. Y esto se ha ido también rastreando en ciertas filosofías vitalistas o existencialistas que van asomando, pero que no se habían asentado, no se habían recuperado hasta que en 1982, aunque tenemos algunas referencias previas, en Alemania, el filósofo Gerd Achenbach abrió la primera consulta de Philosophische Praxis und Beratung, que es práctica y asesoramiento filosófico, también traducción libre. Esto interesó mucho porque había mucha gente en la filosofía que sentía que esto era necesario, que hacía falta. Se extendió por Alemania, se extendió por Europa, pero por supuesto, cuando se conoció, pues como siempre, cuando llegó a Estados Unidos y pegó el pelotazo la obra Más Platón y menos Prozac de Lumarinov. Una obra a la que hay mucho que agradecer en ese sentido de difusión, pero que peca quizá de cierto simplismo a la hora de expresar lo que se hace en consulta, pero también es hija de su época, porque hoy el propio Marinov no practica lo que explica en ese libro. Él ha hecho un giro hacia filosofías más orientales y creo que trabaja un poco más desde la contemplación, que es un movimiento que se está dando también en otros formatos de acompañamiento. La cuestión es que en España nos ha costado mucho entender esto, porque en España no tenemos cultura de acompañamiento. Es decir, en Estados Unidos son muy conscientes de la enorme amalgama que hay de líneas de acompañamiento más o menos terapéuticas, clínicas sanitarias, pero también de crecimiento y desarrollo personal, y la gente normal se plantea según el reto que tenga o el problema, quizá ni siquiera es un problema, ¿a dónde voy? Si es algo de objetivos, quizás busco a alguien de coaching, si es algo más, me voy aquí. Entonces, en España hemos vivido del prejuicio de nadie necesita un acompañamiento porque las cosas hay que guardárselas. Si alguien está muy mal, tendrá que ir al psicólogo, y si está muy, muy mal, tendrá que ir al psiquiatra. Es decir, esta ha sido nuestra ignorancia.
Entonces también creo que hemos cargado a la psicología con absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, el asesoramiento filosófico lo que viene es a actualizar también esto y a decir, hay un área dentro de las relaciones de ayuda en la que se trabajan cuestiones específicamente filosóficas como la identidad, el sentido, procesos de autoconocimiento, no clínicos, no sanitarios, evidentemente, aunque pueda haber compatibilidades, esto lo podemos hablar después, pero yo he trabajado con gente que iba al psicólogo simultáneamente, he trabajado con gente que el psicólogo o la psicóloga se lo ha recomendado y he trabajado con psicólogos clínicos que venían a trabajar conmigo y decían, qué bien que esté esto, porque esto no lo sabemos hacer nosotros. Aleluya, ¿no? No es muy amplia y muy profunda la complejidad humana como para dejárselo solo a una única disciplina, ¿no? Entonces, por hablar un poquito del camino del filósofo, de la filósofa asesora, como digo, creo que hay un requisito vocacional clave, que es el de compartir esta intuición del potencial transformador de la filosofía. Si uno siente que si no lo ves, pues ya está, pues hay otros caminos, ¿no? Pero entiendo que no te va a salir el hacer eso, ¿no? Evidentemente la titulación mínima va a ser siempre el grado en filosofía, pero yo recomendaría que por legitimizar y fundamentar bien esto, cuanto más mejor, ¿no? Entonces, si os cuadra un poco también mi opción de hago el máster y hago el doctorado y hago una tesis sobre esto, lo vais a notar mucho a nivel teórico en vuestra agilidad como acompañantes filosóficos, pero también va a haber un producto académico, intelectual, que se pueda citar, que se pueda trabajar y se abre campo en un espacio donde quizá la universidad no sea la responsable de formar filósofos asesores, que esto sería otra cuestión, pero que yo considero que no es así, pero estamos, ¿no? Y también se garantiza cierta fidelidad conceptual, rigor, criterio, calidad argumentativa, que es algo que no debemos de olvidar. Hay ciertas competencias que uno adquiere en la carrera de filosofía que son fundamentales, como es la argumentación, como es la capacidad de analizar un discurso, de criticar. Todo eso que se aprende en la carrera es fundamental para utilizar todo ese bagaje de historia de la filosofía, es fundamental. La única diferencia, que lo marca todo, pero es que el discurso no está en papel. El discurso está hablado y se extrae a través del diálogo. Y se crea con el consultante extrayendo y creando entre los dos un mosaico más comprensivo. Pero la carrera de filosofía da unas claves que no vale cualquier otra. Es decir, no es una cuestión solo como son cuestiones existenciales, no. Es importante esos estudios. Sin embargo, luego hay, al igual que cuando una persona decide dedicarse a la docencia y quiere ser profesor de filosofía y no tiene las competencias necesarias para ello, porque no tiene que tenerlas, porque la carrera no es la competencia, no es su competencia, entonces tiene que formarse y dar clase y todo eso, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, si yo me decido por este camino en concreto, necesitaré leer mucho lo que haya para amueblarme bien la cabeza, como os decía, formarme en las diferentes líneas que haya en activo en ese momento, que implicará una parte teórica, pero sobre todo implicará una parte práctica. Y de cara al desarrollo profesional creo que es muy importante aprender a hacer muy bien lo que otros hacen muy bien y consiguen ese trabajo y ese rendimiento filosófico. Pero creo que para un trabajo potente, de verdad, a nivel filosófico, en este punto de acompañamiento existencial, es importante encontrar nuestra propia voz. Y es decir, yo me formo contigo, contigo y contigo, me quedo con estas cosas, me falta esto, me sobra esto, y ya voy viendo yo, consultante, cómo me voy encontrando, qué funciona, con qué pueden ver cosas, con qué no las pueden ver, y al final vas entendiendo tú, vas desarrollando tu propio enfoque y tu propia forma de comprender el trabajo filosófico, que al final dependerá de cómo nos sintamos cada uno y de cómo lo entendamos, ¿no? Las competencias que se tienen que desarrollar aquí, pues bueno, son las propias del acompañamiento, como son la capacidad de acogida de la otra persona. Solo con esto ya algunas líneas de asesoramiento filosófico ya discreparían, ¿no? Y ya no pensarían que la acogida tenga que ser. Aquí ya, como veis, es inevitable, ya hablo más desde mi propio enfoque. La capacidad de escucha
una escucha comprensiva que no solo comprenda, sino que haga sentir comprendido y ayude a que la otra persona se comprenda. La comprensión es una sinergia constante que crea un espacio bellísimo en el que uno puede sentirse muy bien, y ahí es donde surge el kairos, ahí es donde surge el momento adecuado en el que uno puede ver ciertas cosas que le incomodan. La capacidad de hacer buenas devoluciones, de devolver, de despejear, de reflejar lo que la otra persona está diciendo para que pueda verlo desde una perspectiva diferente y no desde el hilo de su propio discurso. La apertura a nuevas vías de sentido, porque lo primero es darme cuenta de que tengo un sentido previo concebido del que no soy consciente, pero cuando lo veo lo mismo me doy cuenta de que ha caducado y ya no sirve. Pero entonces, ¿qué otros posibles hay? No es que yo te dé un repertorio, pero te muestro nuevas posibilidades a ver qué te resuena a ti. La capacidad de cuestionar sin que haya una crítica fría, sin imponer, o por ejemplo la capacidad de transmitir ciertas ideas filosóficas que yo pueda entender que son enriquecedoras, pero que no se den a través del aleccionamiento. No es, estás teniendo problemas tomando decisiones, pues mira lo que dijo Kierkegaard sobre el vértigo de libertad. No me extraña, no. La idea es que tú puedas utilizar eso de la misma forma que para ti fue nutricio cuando lo encontraste. Hay un esfuerzo por decir cómo lo adapto al diálogo para que esto pueda resultarte a ti de esta forma. Entonces, desarrollando estas competencias, que al final esto es estudio y horas de vuelo, si os gusta y sentís que lo mismo, bueno, las inseguridades del principio siempre frenan, pero si sentís que lo mismo, no tengo talento, que es que da igual. A falta de talento, más horas. Da igual. Es verdad, es así. Probablemente si os acercáis a esto, habréis tenido el perfil de consejero, la gente os cuenta sus cosas porque estáis cómodos, saben, os ven como el sabio o la sabia del grupo, perfecto, probablemente ya tengáis ese talento y ese poquito vocacional, pero si luego veis que tenéis muchos problemas a la hora de hacer sesiones, da igual, pues se practica más hasta que no se hacen más horas y no hay ningún problema. Y después de todo esto, cuando uno ya siente que está amueblado para ello, aunque de verdad, insisto, creo que esto es un aprendizaje de por vida, y yo cada año me veo diferente del anterior, toca el salir al mundo y mostrarse y crear un proyecto de valor y algo que uno pueda mostrar y que otras personas se puedan ver reflejadas en ese espacio de comprensión, que sientan que les pueda venir bien, en una apuesta profesional brutal en la que no hay nada garantizado, pero, porque no es una oposición y por mucho esfuerzo que uno haga, no tiene, pero sí, ya os digo que si os ha picado el bicho de esto, tampoco tenéis muchas más opciones, porque si no vais a pasar la vida pensando, ¿y si lo hubiese intentado bien? Así que mejor, en mi opinión, mejor todo al rojo, ¿sabes? Apostarlo todo e intentarlo de verdad. Y crear, ya con esto voy cerrando, un proyecto sostenible que pueda sostener, que os salgan las cuentas, que sería lo idóneo, propio, que sea desde vuestra propia voz, aunque simpaticéis con otras corrientes, perfecto, pero que sea coherente con vuestra propia filosofía de vida, con lo que hacéis, y sobre todo un requisito extra que tiene que tener todo proyecto filosófico es que sea legítimamente filosófico. Porque si queréis hacer un coaching con matices filosóficos es genial, pero eso no es asesoramiento filosófico. Entonces, que no sea filosófico no es malo en sí, pero si hacéis esto entendiendo que es una expansión del espacio filosófico y que es un tipo de trabajo en este sentido, siempre vais a tener este requisito, siempre va a rondar en vuestra cabeza, esto es filosófico, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos profundizar? ¿Cómo podemos llegar a cuestiones radicales más allá de los problemas que estamos planteando? Y cierro ya con lo que yo entiendo que es la intuición básica que mueve este tipo de práctica, que es esta intuición que ya nos lo decía Marco Aurelio, ¿no? Ninguna verdad puede dañar al hombre, al ser humano, le corregiríamos hoy, ¿no? Podemos entender que la tarea de la filosofía no es solo la búsqueda de la verdad, sino que cuando entendemos también la filosofía como un arte de vida, parece que el espacio filosófico se extiende y también es no solo cuál es la verdad, no solo es el trabajo con nuestra filosofía personal, que es nuestra forma de comprender el mundo, sino también cómo nos relacionamos con la verdad. Y eso es un espacio existencial que va entre que suena el despertador y me voy a la cama.
¿Qué verdades evito? ¿Qué verdades desconozco? ¿Qué he visto que considero que no debería de existir? ¿Con qué me choco? ¿Con qué fricciono contra el mundo? Esa convivencia con la verdad, acompañada de una búsqueda en torno a dos conceptos fundamentales que son yo y mundo, quién soy yo y qué es la vida, ese, en mi opinión, es el espacio de un auténtico trabajo de consultas filosóficas. Si puedo ayudaros en algo, si alguno tiene inquietud en lecturas o alguna de cualquier cosa, os metéis en Google Omar Linares asesoramiento filosófico. Os saldrá en mi página web, telosconsulta.com, y ahí hay una parte de contacto. No dudéis, si puedo aportar lo más mínimo en vuestro camino, estaré encantado. ¿Vale? Y muchas gracias. Bueno, como veis, maravilloso. Una forma distinta, nueva aquí en España, de seguirse dedicando a esto de la filosofía. Y además se puede comer de ello, ¿no? Que también hay que decirlo. Hombre,